Bien, pues buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con la clase. Esperemos que se vayan uniendo sus demás compañeras. Em, Hoy tenemos dos últimos temas que son precisamente la importancia del romanticismo y sus efectos en la educación y la educación y el nuevo orden. ¿Sale? La educación y el nuevo orden. Me gustaría comenzar precisamente con el romanticismo. ¿Qué pasa con este romanticismo? ¿Qué cosa es el romanticismo? Por lo general, nosotros entendemos el romanticismo desde el punto de vista de, en este sentido, eh, en este sentido del amor o en este sentido del ser correspondido por el otro o por la otra, que es eso es ser romántico. Por ejemplo, cuando él te regala una rosa o cuando él te abre la puerta o cuando él o ella hace cosas precisamente eh, por ti, ¿no? Decimos, ay, es muy romántico o es muy romántica, ¿no? Cuando te hace un poema, cuando te hace un dibujo, cuando te hace... Esa es lo que nosotros entendemos por ser romántico, ¿no? Quizás algunas de nosotros diríamos, ay, qué cursi, porque eso ya no existe, ¿no? O, por ejemplo, cuando eh, en antaño él o ella, bueno, por lo general en nuestro país eran ellos los que iban y cortejaban, los que iban y hablaban con los papás, los que iban y te cantaban una canción y tú estabas en el balcón. Es decir, ese es lo que nosotros creemos que es de alguna manera el ser romántico, ¿no? Em, Sin embargo, eh, el romanticismo, sin embargo, el romanticismo es todo lo contrario, ¿no? El romanticismo es todo lo contrario. Déjenme, estoy anotando las compañeras que van entrando. Denme un segundito. El romanticismo, desde el punto de vista literario, es este movimiento cultural, un movimiento artístico que nace en Europa y en América Latina también, ¿no? En este siglo XX, debido a todo aquello que pasaron, digamos, a todos los sinsabores, a todas las guerras, a todas las tristezas, etcétera. Y entonces nace desde la subjetividad, ¿no? Desde la excitación de la personalidad, desde el engrandecimiento de la personalidad individual, se opone a las normas clásicas eh, y a las tradiciones nacionales, ¿no? De las tradiciones nacionales. Y es en este periodo donde se sufre precisamente grandes cambios políticos en los espacios. Es decir, como es tan subjetivo, el romanticismo nunca puede ser. Es decir, en el caso del ser romántico, en el caso del ser romántico, denme un segundito para ir tomando las asistencias. En el caso del ser romántico es aquello que no se puede lograr. Por ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí eh, voy a leer un poemita de Víctor Hugo y veamos el estilo romántico que tiene. Es decir, el estilo romántico siempre debe de estar dado por el dolor, ¿no? Eso es lo romántico, cuando siempre algo te duele, eso es, digamos, el estar romántico. Por ejemplo, cuando dos personas no pueden estar porque una no hace
no es posible que esté con la otra persona. No, no sé si me explico. Voy a leer un poemita. Dice, cuando por fin se encuentran dos almas, es de Víctor Hugo, es del periodo precisamente del romanticismo, y dice lo siguiente: cuando por fin se encuentran dos almas que durante tanto tiempo se han buscado una a otra en el gentío, cuando advierten que son pareja, que se comprenden y corresponden en una palabra, que son semejantes, surge entonces para siempre una unión vehemente y pura con ellas mismas. Una unión que comienza en la tierra y perdura en el cielo. Esa unión es amor, amor auténtico, como en verdad muy pocos hombres pueden concebir. Amor que es una religión, que deifica el ser amado, cuya vida emana del fervor y de la pasión, para el que los sacrificios más grandes son los gozos más dulces. Eh, ¿Qué significa? Significa que en este sentido, que aun cuando te reconozcas con el otro o con la otra, no es tan sencillo llevar ese amor, ¿no? Sino que debes de sacrificarte, ¿no es cierto? Y eso te va a dar amor, ¿no? Es decir, um, en este sentido, lo puro y lo grandioso nunca puede llegar a ser, porque siempre hay cosas que resolver, pero aún así deciden estar juntos, ¿no? En ese sentido, el romanticismo, ¿no? Y el romanticismo en estos espacios educativos, ¿no? En estos espacios educativos donde estamos en esta utopía de que queremos lograr ser, pero nunca podemos ser. Y en ese sentido también nosotros, cuando queremos realizar ciertos cambios, ciertas innovaciones en nuestros espacios educativos, ¿no? Siempre queremos que haya mucho desarrollo intelectual en nuestros discentes o en nuestros estudiantes. Y siempre somos románticos, siempre somos subjetivos, siempre somos los que queremos que el otro nos supere, ¿no? Los que queremos que la otra llegue a un nivel superior al que en el que estoy. Y en ese sentido, la delicadeza, en ese sentido, la subjetividad, en ese sentido, el compartir el amor, en ese sentido, el compartir la belleza ¿no? En ese sentido, la incorporación de sentimientos, en ese sentido, la incorporación de ideales, en ese sentido, el ser docente. Es decir, ¿por qué nosotros y nosotras estamos precisamente estudiando una carrera de pedagogía si no es porque queremos que haya un mundo mejor, ¿no? Queremos que exista un espacio eh, donde podamos alcanzar un mundo mejor, un espacio mejor, una educación otra, una educación diferente, ¿no? Una educación que pueda ver al otro y a la otra. Es decir, es posible que no se alcance. Es posible que estemos en una utopía. Es posible que sea solo un sueño, ¿no? Es posible. Sin embargo, en ese proceso nosotros estamos buscando llegar a ese sueño, llegar a esa utopía. Ya les comentaba en algún otro momento que Eduardo Galeano no lo dice él refiere a uno de sus compañeros escritores, que no recuerdo el nombre, se me pasa de la memoria, y que le preguntaron que para qué le sirve la utopía. Y él explicaba precisamente que la utopía es precisamente para
digamos que estamos en un punto y queremos llegar a ese punto y cuando llegamos a ese punto la utopía ya no está ahí, sino que se mueve a otro lugar, otros 10 pasos, 15 pasos y caminamos esos 10 pasos, 15 pasos y la utopía ya no está. Es decir, nunca podemos alcanzar la utopía. Sin embargo, ¿para qué me sirve la utopía? Pues para eso, para avanzar, ¿no? Para estar en otro punto del espacio al que queremos llegar, ¿no? En ese sentido, el romanticismo. Por eso es que hemos logrado cosas diferentes, ¿no es cierto? Por eso es que se han logrado cosas diferentes con respecto a nuestros espacios. En, en el año, eh, bueno, muchos de nosotros somos de años ya mucho más anteriores, por ejemplo, de los 80 o quizás de los 70, ¿no? Y hemos tenido experiencias con respecto a cómo estaba el país en esos espacios o en esos momentos, en ese espacio temporal, digamos, ¿no? Venimos de unas generaciones o de generaciones silenciosas, donde el papá o la mamá estaban hablando con una persona adulta y nosotros como hijos no podíamos estar ahí, ¿no es cierto? Es decir, nos sacaban o de repente si estábamos ahí escuchando nos golpeaban, ¿no es cierto? Y han cambiado las generaciones. Y esas generaciones se han vuelto tan extrovertidas que ahora hacen bailes muy raros, suben cosas al internet. Es decir, ¿por qué hay tanta libertad? Porque desde esas generaciones se buscó esa utopía de llegar a la libertad, ¿no? Y en ese sentido, esas ideas fueron románticas, ¿no? En ese sentido, esas ideas fueron románticas, es decir, fueron utópicas. Todo lo que se ha logrado porque gente anterior ha buscado eso que se logre de manera romántica. Y por desgracia, quizás esas personas que lograron cosas no están ya con nosotros. Sin embargo, lograron un mundo diferente. Por ejemplo, en la música, ¿no? La música actualmente es muy, ¿cómo decirlo? Tiene un tono muy explícito pornográfico. Y no es que no fuera explícita antes, pero era más romántica, ¿no es cierto? Por ejemplo, Señora de las 4 décadas, ¿no? Es una canción que también es explícita, pero es más romántica, ¿no? Ahí no nos ofendemos. O, por ejemplo, hay otra canción de Sansa que dice Señora de madrugada, ¿no? También es muy explícita, pero es más romántica. Es decir, se ha quitado ese romanticismo en estos espacios. Y em, han cambiado las formas de ver las cosas. Y en ese sentido también tendríamos que buscar este romanticismo, que se siguiera trabajando este romanticismo con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, ¿no? En ese sentido de inculcar esa delicadeza, en ese sentido de inculcar el sentir, inculcar el amor. Por eso las revoluciones, ¿no? ¿Por qué México y la revolución mexicana? Por ese sentido de amor, ¿no? Imaginemos que ahora en este tiempo tuviéramos algún problema con Estados Unidos y que se viniera la guerra.
¿quiénes creen que irían a la guerra pues de los jóvenes, ¿no? Está como en Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Que los jóvenes que no estuvieron en la revolución, que no vieron crecer al país, que no saben cómo se formó el país, que no han estudiado lo que pasó en el país, son los que quieren que Estados Unidos los vuelva a absorber. Ah, pero la gente vieja, la gente que estuvo en la revolución, la gente que vio crecer al país y que no se dejó soslayar, digamos, ¿no? Esa es la que quiere que Cuba siga como está, ¿no? Porque es un gran país y han logrado muchas cosas a pesar del bloqueo, ¿no? Es decir, nosotros, los docentes, las docentes, necesitamos inculcar ese tipo de valores, ese tipo de conocimiento o ese tipo de historia a nuestros alumnos. ¿Por qué? Pues porque ellos están en otra época que precisamente no les ha tocado remontar todas eh, los inconvenientes que nos ha tocado remontar a nosotros. Un ejemplo más. ¿Cómo es que nosotros en nuestros periodos de estudiantes, digamos desde la primaria, secundaria, el bachillerato, los más adultos, digamos, hacíamos nuestros trabajos? Íbamos a la biblioteca, leíamos el libro, buscábamos la información en el libro, usábamos nuestras fichas bibliográficas, anotábamos. Después de eso ya hacíamos el trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos el trabajo ahora nosotros? Estoy en casa, no tengo internet, pero tengo teléfono celular, tengo datos y ¿qué es lo que hago? Busco en San Google, todo lo copio, lo pego y lo entrego. Ah, pero como tengo habilidades digitales, pues le pongo una buena presentación, le pongo una buena letra, le pongo dibujitos, lo coloreo, etcétera, y lo entrego. Y tengo una calificación muy excelente, ¿no? Tengo un 10, digamos. Y hay un proceso de apropiación en el conocimiento ahí. Sí hay conocimiento, el conocimiento que tienen casi por naturaleza, que casi es innato, porque nacen en el siglo de las tecnologías, pero que no hay delicadeza en ese trabajo, no hay un sentir. Lo que existe es una necesidad de entregar un trabajo para poder pasar la materia o el examen. ¿No? No hay esa apropiación, no hay ese romanticismo, no hay ese sentimiento, porque ahora las cosas son, digamos, en cierto sentido, mucho más um, fáciles. Por ejemplo, en este sentido de los exámenes, siempre estudiamos para pasar el examen. Siempre. No estudiamos para aprender, porque si estudiáramos para aprender, no me importaría cuándo es el examen sería algo superfluo para mí, ¿no? Porque no es importante. Lo importante es el conocimiento que adquiramos. En una clase con sus compañeras me decían, es que ahora nosotras, estando en este semestre, en este cuatrimestre, no nos interesan tanto los trabajos. Ahora no solamente queremos entregar trabajos para pasar el semestre, queremos aprender. Queremos aprender, ahora nos interesa aprender. No nos interesa entregar trabajos, sino aprender.
Bueno, y en ese sentido hay esta delicadeza, hay este sentir, hay este amor. Cuando, por ejemplo, cuando las compañeras de séptimo presentaron su exposición, creo que ustedes no las vieron, pero digamos las de cuarto. Cuando las compañeras de cuarto hicieron su exposición o su explicación, eh, ¿cómo lo hacen? Lo hacen desde este sentir, lo hacen desde esta preocupación, lo hacen desde esta visión, ¿no? Lo hacen desde esta forma diferente de ver a la educación, lo hacen desde el amor, ¿no? Lo hacen desde el sentir, desde la delicadeza. Es decir, a lo mejor son muy románticas, ¿no? En cierto sentido. Pero eso es importante porque podemos, de alguna manera, acoger a los que están a nuestro alrededor, ¿no? De alguna manera podemos integrar a los que están a nuestro alrededor y que sepan que nos interesan, ¿no? Que sepan que lo que queremos para ellos es lo mejor, que nos superen, que busquen nuevas opciones. Y es posible que estos jóvenes no sigan estudiando la universidad en el caso del bachillerato, ¿no? No sigan estudiando la universidad, pero se van con un chip diferente. Y entonces trabajan y son exitosos y hacen cosas increíbles. Es decir, siempre es importante incorporar lo subjetivo en este sentido, ¿no? Y estas, estos ideales, estos sentimientos, este amor, esta delicadeza, es lo que nos ha llevado a ser lo que somos ahora, ¿no? En este momento, dentro de nuestro país, habemos mucho más gentes que están estudiando una licenciatura, que están estudiando una maestría, que están estudiando un un doctorado o un postdoctorado. Y es que en ese sentido el romanticismo lo que plantea es precisamente ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese cambio de mentalidad por poder desear aquello que se supone que no se puede desear. Fíjense, nosotras y nosotros hemos visto aquí en algún momento que cuando aprendemos, es cierto que aprendemos de manera descartiana, es decir, racionalmente, ¿no? En el sentido de que pienso y luego existo, pero también hemos puesto ejemplos de que aprendemos con todo lo demás, con todo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando alguien te toca y no sabes, no lo has visto o no la has visto, pero solamente con el tocar aprendemos o sabemos quién es. Aprendemos desde la mirada, aprendemos desde el roce, ¿no? Aprendemos desde el tacto, aprendemos desde el todo yo. Es decir, todo yo tengo la posibilidad de aprender. Y aquí voy a ser un poco romántico, ¿no? Desde el momento en el que un viento suave roza nuestro rostro y podemos respirar el aire fresco, desde el mirar, el mirar el vuelo de los pájaros, del escuchar el trino o el trinar,
desde el observar el baile de los árboles, ¿no? Desde sentir las lágrimas de Dios cuando llueve, porque está feliz, ¿no? Desde el poder palpar el olor de una rosa. Desde ahí aprendemos, todos nosotros somos un cúmulo de posibilidades de aprendizaje. ¿Cómo es que conocemos a nuestros hijos? ¿Cómo es que conocemos a nuestras hijas? ¿Cómo es que sabemos que ellos están haciendo tal o cual cosa aunque ellos o ellas no nos hayan dicho? Pues es desde eso, desde el aprendizaje, ¿no? No solamente desde lo racional. El romanticismo en sí lo que intenta es el cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, que cosas son posibles, que un cambio es posible. Por eso en la educación debe de haber una educación otra, donde el respeto al otro, a la otra, sea el principal motor de la educación. Cuando yo respeto a mi, eh, a mi homólogo, es decir, cuando yo respeto a la otra persona, sea quien sea, tenga el nivel educativo que tenga, yo estoy cambiando esa mentalidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente que está en la misma situación que nosotros o nosotras y lo vemos comprar cosas demasiado caras para dar la sensación de que tiene más dinero, ¿no? Eh, por ejemplo, en el mismo libro de Eduardo Galeano, en un librito que se llama La Escuela del Mundo al Revés, no, El Mundo al Revés, la escuela patas arriba, tiene un montón de historias muy, pues, muy reales, muy chistosas, muy graciosas, muy sin sentido, pero que pasan en la realidad, ¿no? Y él dice que en la avenida tal de un país latinoamericano, un hombre fue atropellado, ¿no? Sale en el periódico que un hombre fue atropellado porque iba hablando por su teléfono celular. Y cuando hacen las investigaciones y unen las piezas y encuentran el teléfono, se dan cuenta que el teléfono tenía muy buena forma, era muy actual, pero era un teléfono de plástico, ¿no? Iba pasando y para que todo mundo lo viera, pues iba haciendo que iba hablando por un teléfono de una buena marca, ¿no? De una marca cara, y bueno, sufre este accidente. Eh, Sale otro escrito donde dicen, en las tiendas departamentales grandes se encuentran en alguna esquina unos carritos llenos de mercancía. ¿Y qué es lo que sucedía? Que la gente pobre que no tiene la capacidad económica para comprar algo ahí, iba también, agarraba un carro grande y echaba un montón de cosas, panes, bolillos, todo, llenaba el carrito al tope y se andaba paseando por todo este espacio, ¿no? Como no lo podría comprar, lo único que quería satisfacer era precisamente que también tiene la capacidad económica y um, al final lo dejaba en una esquina y salía sin nada, ¿no? Solamente para que la gente viera que también tiene una capacidad económica. Es decir,
como este hay muchos ejemplos, ¿no? Y ese y esa es un cambio de mentalidad que debemos de intentar hacer nosotros. Por ejemplo, en algún momento en Iztacamastitlán, por la sierra, yo estuve dando clases por ahí en algunos espacios, hace algunos años, unos 12 años, y recuerdo que a la comunidad en la que iba, recuerdo a la comunidad en la que iba, había muchos niños, había muchas señoritas que en ese entonces llevaban unos teléfonos de 4,000, 5,000 pesos. Y era irónico porque en la comunidad no había señal de teléfono, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque queremos dar a conocer que también podemos hacer cosas, que también tenemos esa capacidad económica, porque creo que eso es lo que en algún momento nos ha interesado. Claro que ahora, en este sentido de ser más románticos, nosotros buscamos más que una satisfacción económica, buscamos una satisfacción intelectual, ¿no? Buscamos una satisfacción de equidad, buscamos una satisfacción de inclusión. Y en ese sentido es el cambio de mentalidad, ¿no? Por eso es que se logran cosas, no por el dinero, ¿no? Es decir, en vez de yo ir y decir es que yo sí tengo la capacidad económica para comprar tal cual, quizás alguno de ustedes en este sentido de cambio de mentalidad dirían, bueno, es que no soy yo, somos muchos y nosotros podemos tener la capacidad para hacer una organización y generar cosas, pero en conjunto, ¿no? Es decir, ahora estamos trabajando desde el sentir, desde, eh, digamos, desde el amor, desde lo utópico, por decirlo de alguna manera. Ah, y es posible que no nos funcione, pero esa es la posibilidad o esa es la necesidad o esa es uh, eh, ¿cómo se dice? Me estoy acordando de una canción. Denme un segundito. Esa es nuestra necedad, ¿no? Déjenme ver si encuentro la canción. Uh, Nada más para decirles quién es el autor. Eh, Denme un segundo. Ok. Eh, es de, es de Silvio, ¿sale? Y él habla de la necedad. Dice, bueno, solamente eh, les leo un pedacito y viene muy bien a cuenta porque también es una canción muy romántica y no romántica en ese sentido de, ay, te quiero mucho, te amo de aquí hasta el sol y las estrellas, tus ojos son como dos luceros, no, no, sino en ese sentido romántico de amor a la patria, ¿no? No sé si lo han escuchado, ojalá y lo escuchen, se las voy a leer para que vean este cambio de mentalidad y este cambio subversivo. Dice, obviamente, debo hacer un paréntesis, se escucha mucho mejor cantada por Silvio. Silvio es un cubano, estuvo en la revolución,
en Bahía de Conchos con Fidel Castro y el emblemático Che Guevara, ¿no? Y algunos otros como Cienfuegos, etcétera. Bueno, dice, para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un riconcito en sus altares. ¿De quién está hablando? Del opresor, ¿no? Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Y lo repite. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Fíjense cómo hay algo romántico ahí. Ya sé que está perdido, pero yo quiero seguir trabajando por los pobres, yo quiero seguir trabajando por los necesitados, yo quiero seguir trabajando por aquellos que ya no tienen solución porque ya está perdido, ¿qué más da? ¿No? Vamos a seguir trabajando por ellos. Yo quiero ser a la zurda más que diestro, ¿no? Por eso el Che Guevara decía, es que mi corazón está bien abajo y a la izquierda. Por eso los de la derecha y los de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, en Francia en algún momento hubo una asamblea y los de la derecha eran los ricos y los de la izquierda eran el proletariado y eran la gente pobre. Desde allá, desde Francia, viene precisamente esto de la izquierda y de la derecha, ¿no? Pero bueno, eso es historia. Dice, yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Fíjense cómo es una canción extremadamente romántica en el sentido nacionalista. Ahora viene lo otro, lo peor, ¿no? Viene lo peor, porque siendo nacionalista, siendo izquierdista como lo tiene aquí, tiene que haber algo que a los de la derecha no le guste, ¿no? Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo, ¿no? Y esto me recuerda a Víctor Jara. No sé si ustedes conocen a Víctor Jara, que es un cantante o fue un cantante chileno que le pasó esto. Lo despedazaron, los desmembraron. Y bueno, por eso es que Chile es un país revolucionario, ¿no? También hay que revisar la historia de Chile, es importantísima. Se une mucho con la historia de México en 1968. Eh, el golpe de Estado en Chile fue en 1970, perdón, donde entra Pinochet y hace matazón de gente. Cuando pudieron haber tenido un cambio con el presidente que entró, que ahorita se me fue el nombre, pero ya me acordaré. A ver, déjenme ver. Denme un segundito. Denme un segundo. Fue en el 68 donde donde también aquí en México 70, en el 70, fue en el 70 cuando hay el golpe de estado y fue Salvador Allende.
un hombre que si ustedes buscan a Salvador Allende en México, habla con una retórica y es muy romántico, claro, para su época, pero quería un cambio específico en la época, ¿no? Y bueno, pues me lo asesinaron, ¿no? En el golpe de Estado. Pero bueno, eso, y ya termino. eh, será, porque estaba hablando de la necedad, ¿no? Que nosotros deberíamos de ser necios, pero en este sentido romántico. Dice, ¿será que la necedad parió conmigo? Es decir, yo nací necio de por sí, ¿no? La necedad de la que os resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Es decir, es romántico esto, ¿no es cierto? Es en ese sentido el cambio de mentalidad. Es que yo quiero, ¿no? Él dice, es que yo quiero pelear por mi país, yo quiero seguir en el país, yo quiero ser el que soy. Y bueno, sí, no tenemos la fuerza, ¿no? Somos pocos. Sobre todo si conocemos la historia de Cuba, ¿no? Cómo empezó, cómo es que la primera vez que iniciaron la revolución, ¿no? Eran muy pocos y les dieron una santa paliza. Bueno, no santa, pero sí les dieron una paliza, ¿no? Los encerraron y eh, pues no sé cómo pudieron salir, se vinieron a México, se reorganizaron, regresaron. Ah, pero antes Fidel Castro, siendo un hombre rico, Fidel Castro siendo un hombre rico, y estudiando derecho intentó hacer un cambio desde lo político. No lo dejaron, ¿no? Y ya después en la revolución, él siendo un hombre rico también dio todo lo que tenía para el pueblo, ¿no? Y en ese sentido, esta parte. Ahora, nosotros no vamos a crear una revolución con armas, ¿no es cierto? No vamos a crear una revolución con armas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una revolución de conciencias, una revolución de cambio de mentalidad. Y en ese sentido, lo romántico, ¿no? En ese sentido, el cambio de las normas, en ese sentido, la necedad, ¿no? En ese sentido, el cambio de pensamiento de nuestros y nuestras estudiantes. Claro que uno va a influir en ellos en la medida de lo posible en la que ellos también se dejen influir. Si tenemos un pensamiento desde la colonización, desde lo colonial, ¿no? Es decir, desde lo que el mundo nos ofrece y que tenemos la posibilidad de alcanzarlo, pero no buscamos nada más abajo, no buscamos que nuestros homólogos también lo alcancen, también está bien, ¿no? Cada quien puede buscar o luchar lo que quiere. Simple y sencillamente, nosotros como pedagogos o como pedagogas, pues lo que necesitamos hacer es precisamente buscar que todos lleguemos a una equidad en, en la vida, ¿no? Hablaba yo, me parece, con ustedes que somos tan insensibles que venimos a las grandes ciudades y ya no vemos lo que pasa en las grandes ciudades. No vemos al indigente, no vemos al indígena, porque creemos o porque nos han enseñado que precisamente no han logrado lo que nosotros, porque ellos no se han esforzado, pero no lo han logrado porque no estamos en las mismas condiciones. Por ejemplo, nosotros, nosotras, tenemos una mejor condición que una persona que no tiene acceso siquiera a un teléfono celular o que no tiene un espacio donde vivir. Es decir, por eso es que podemos hacer mejores cosas, ¿no? Por eso, porque estamos en un nivel de infraestructura diferente, porque
Quizás nuestros padres o quizás alguien nos tuvo que haber ayudado. Nunca logramos las cosas solos. Siempre las logramos con la ayuda de los otros y de las otras. Y en ese sentido el romanticismo. Ya sé, es muy romántico, eso es el romanticismo, ¿no? Eso es el romanticismo, es el intentar cambiar las normas, el intentar cambiar la mentalidad, ¿no? Y bueno, creo que ya me pasé hablando mucho rato, me parece que 45 minutos, una disculpa. Am, Voy a cerrarle aquí en este sentido del romanticismo, que es parte fundamental del cambio de nuestro pensamiento y que es cierto, es muy romántico, pero que podemos quizás con este romanticismo, con este amor, em, con este intento de cambiar, ¿no?, al otro y a la otra, o de cambiar el mundo de alguna manera que quizás ya no lo podamos ver, podamos en algún momento que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un mejor futuro, ¿no? Seguramente en el caso de nosotros, algunas de nosotras que somos más jóvenes y que no tenemos hijos, seguramente con este cambio de ustedes van a posibilitar proveer a sus hijos o a sus hijas que hagan cosas en un futuro que nosotros no pudimos hacer, ¿no? Quién sabe, a lo mejor andan viajando por el mundo y eso es lo que queríamos hacer nosotros, ¿no? Pero no lo pudimos hacer, pero posibilitamos, ¿no? Es decir, siempre hay la posibilidad de hacer algo nuevo. Siempre, siempre existe la posibilidad, como siempre existe la posibilidad de, um, pues de aprender algo nuevo, ¿no? De aprender algo nuevo. Y eso posibilita un nuevo orden, ¿no? Posibilita nuevos pensamientos, posibilita nuevas formas de buscar solución a, ¿no? Es cierto, um, el cambio está en nosotros, pero ese cambio tiene que venir precedido por la ayuda de alguien. Cuando alguien te diga, cuando vayas a una conferencia, de estas conferencias que te motivan, pero que no saben tu contexto, ¿no? Y que llegas bien motivado, pero llegas al espacio donde estás y llegas a tu contexto y dices, pero ¿y cómo le hago? Pues si yo no tengo las posibilidades de hacerlo, ¿no? No es posible. Cuando oigas una de esas conferencias que te dicen, es que tú eres el cambio, es que tú no eres rico porque tú no quieres, cámbiate esa mentalidad de pobreza, hay que hacer, ¿no? O, por ejemplo, cuando te dice los de la SEP, quizás, es que sí se puede hacer el cambio en las escuelas, pero en las escuelas no hay recursos. Es decir, siempre podemos hacer algo desde lo que nosotros podamos aportar, pero también necesitamos el apoyo en este caso, de nuestros gobernadores, de nuestros jefes. Es decir, la posibilidad de hacer cambios, pero no las vamos a hacer solos. Siempre necesitamos a alguien más, a otra persona, a otros que tengan la posibilidad de ayudarnos. Y en ese sentido, siempre vamos a poder hacer cambios. Bueno, y la educación precisamente es el nuevo orden debido a que tenemos una nueva mentalidad, buscamos formas diferentes de resolver. Justamente ustedes son un ejemplo. Cuando tienen alguna duda con respecto eh, a un tema, no esperan a la clase, ¿cierto? Sino que van y buscan, van y investigan, sino que van y buscan la información. Y eso implica un cambio en la mentalidad, ¿no? Un cambio en la mentalidad. No podemos seguir actuando como en el bachillerato. Ya cambiamos, hay un cambio en esa mentalidad y buscamos nuevas
formas de aprender. Ahora no entregamos trabajos para pasar, sino entregamos trabajos para repasar, ¿no? No estudiamos para pasar un examen, sino estudiamos para aprender, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Esa es la idea romántica que se debe de tener, ¿no? Y sí se puede hacer, ¿no? Uno recuerda eso en todos los espacios educativos en los que nos encontramos. Bueno, yo le cierro aquí. Creo que ya me agarré mucho tiempo, no los he dejado participar. La lectura es cierto de, del romanticismo y te habla mucha historia. Sin embargo, a mí me interesaba que viéramos esa parte de la historia, pero también en nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Sin embargo, bueno, ahora sí vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan participar desde lo que se comentó, pero también desde la lectura, como ustedes la hayan comprendido. Y ya vamos poniendo participaciones. ¿Alguien desea tomar la palabra? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna de ustedes? Adelante, compañero Eduardo. Bien, el tema nos deja un panorama, como ya nos decía usted, lo que es de romanticismo. Ujú, Justamente es esta parte donde o los acontecimientos que se viven a lo largo de las épocas. Pero también lo que yo pude percibir es que le da ese sentido a lo que es ya la esencia de la mujer, la esencia de la vida, ujú, esencia de lo que pasa, ¿no? Es romántica, ujú. resaltar todos los acontecimientos de la sociedad. Eso Ok, fue lo que puedo rescatar del primer tema. ok. En el segundo tema nos da, digamos que un enfoque, un panorama. Estamos la educación moderna ya con tecnologías, no nos amplía todavía el panorama como tal, Ujú, pero nos da a conocer esos aspectos, ¿no? De que se exige ya en la educación, cómo han cambiado los modelos, esa parte de que es el profesor y el alumno, tienen que interactuar entre sí. Eso es lo que yo puedo rescatar, profesor. ok, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más desea comentar algo? Adelante, compañera Lourdes. Bueno, en el texto leído observé un párrafo que me llamó mucho la atención, Ujú, que era sobre el romanticismo y decía, el romanticismo ejerció sus normas sanas, fue aquel bucear en el alma de los pueblos para encender la luz de la conciencia en ujú, una proyección hacia el ayer. Entonces, pues con eso yo entendí básicamente todo el tema y en el otro igual me llamó la atención porque pues ya nos habla sobre la educación de la hora y nos hablaba mucho sobre la comunicación y la tecnología. Pues sabemos que eso ha cambiado pues sí, la forma de educación. ujú. Nos hablaba que ya tenemos muchas herramientas, que ya contamos con muchas estrategias y que dado a ello la educación ha dado un cambio diferente, pero que pues el ser humano lo ha hecho así con el paso del tiempo. Nos hablaba sobre algunas herramientas, pero por lo general yo observé mucho que hablaba mucho sobre las TICs, el hecho de cómo de la tecnología, cómo ha evolucionado esta parte. De igual manera nos hablaba sobre las redes sociales, el internet, la televisión y sobre la realidad virtual que se ha estado en este proceso de la nueva educación. Ok, ok, muchas gracias, compañera Lourdes, por tu participación. Adelante, compañera Jessica.
Bueno, en el primer tema lo relacioné mucho que los acontecimientos que se muestran en los textos o estas obras que salieron en esa época, todo lo relaciona con la naturaleza, compara la belleza o los acontecimientos con algo natural. Relaciona que si la belleza de la mujer es comparada con la de una rosa, que si estas lágrimas son por la lluvia, entonces veo esa parte de que todo lo buscaron hacer bonito desde que lo hacían con amor, con mucha imaginación, con esta parte de la libertad. Y en el otro tema, sobre la educación y las TICs, decía que hay que utilizar o se incorporar las tecnologías en la educación y para una forma positiva, pero también decía que quien se atrasa en este proceso de las tecnologías, pues ya en el campo laboral ya no, para las empresas o para las industrias ya no es funcional. Lo que comentaba usted hace rato, lo último, pero ¿cómo puede ser que acerques las tecnologías a espacios muy alejados? O sea, todavía no están en esa parte o todavía ellos no entran en esta parte. Entonces habla también de la desigualdad que hay entre un lugar y otro al acercar las tecnologías de la información. Ok, ok, muchas gracias, Jessica, por tu participación. Adelante, compañera Susana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que también pudiera rescatar de ambos temas es que, perdón, que el romanticismo es una vida en la que los escritores en ese entonces, pues, vivían muy intensamente, se lo tomaban muy así como a pecho. Dice que varios de esas personas, de los escritores que estaban enamorados, digamos, con lo que hacían, muchos vivieron muy intensamente, pero sus vidas fueron muy cortas. Uno se ahogó, el otro fue luchando ahí en Grecia, porque pues estaba, su forma de ver las cosas era de manera muy intensa. Pues también nos dice que fue un como renacimiento de lo que fue lo religioso, como que ya le empezaron a dar ahí también algo de misticidad pues al pensamiento que ellos tenían. Pues ellos tenían el romanticismo, pues le hacía culto a la Edad Media, con algunas cuestiones. Acá nos dice que también es el exaltar el tesoro de las leyendas, o sea, como que a los héroes los hacían así como que muy fuertes, muy así, muy intensos, muy salvadores, o sea, héroes, pues digamos que todos los escritores se veían de esa forma. Bueno, es parte de, ya creo que la mayoría de mis compañeros lo han comentado, usted ya lo comentó, pues nació en la Gran Bretaña, Alemania, y en donde se dio el resurgimiento fue en España de la religiosidad. Y ya en el otro tema, bueno, pues sí, como lo mencionaban los compañeros, pues ya nos habla de la era digital, de cómo se está trabajando últimamente. Y pues sí, que efectivamente que la educación a veces no es como inclusiva, como que para todos igual, porque pues bueno, unos no tienen la posibilidad de tener de entrar a las tecnologías, o sea, o tener un teléfono, o tener señal. Entonces, como que hay una desigualdad. Lamentablemente, bueno, pues ahora hoy en día lo estamos observando, que tenemos, varios de nosotros tenemos muchos problemas con lo que es el internet para nuestras clases, pues nos perdemos algunas clases o nos perdemos alguna participación o algo así. Entonces, pues no es inclusiva, no es para todos, porque no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, bueno, pues bien usted atinadamente lo decía, que a veces es bueno que nuestros líderes, ya sea de gobierno o nuestros jefes, bueno, pues pudieran poner un poquito de énfasis en esa situación para que pues sea de manera inclusiva, de manera que se trabaje, porque pues ahorita ya todo, la mercadotecnia, todo lo que es la educación, hasta a veces yo recuerdo que me tocaba escuchar misas o escuchar rosarios, escuchar reuniones familiares por estos medios. Entonces, pues ya es parte fundamental de nosotros esta era digital. Entonces, y obviamente, pues sí, y conocer las TIC
y tener la entrada de esta digitalidad, pues bueno, debería de ser para todos. Bueno, muchas gracias. Ok, muy amable, Susana, por tu participación. Brenda, adelante. Sí, sobre el primer tema, que el romanticismo se desarrolló en el siglo XIX como una culminación de las tendencias de oposición a los principios de ilustración. También que este movimiento no fue solo una corriente artística, porque representó también un afán de libertad e individualidad. El romanticismo como la amplitud de su espíritu, creador de la delicadeza en el sentir, el amor, la poesía, la incorporación de los sentimientos a ideales levantados. El movimiento romántico supuso una ruptura con respecto a las concepciones literarias anteriores e introdujo premisas tales como la emotividad, la individualidad, la libertad, como dije anteriormente, y la conducta y acción. En el segundo tema nos habla sobre la educación y el nuevo orden social, sobre que en la actualidad estamos viviendo un proceso de transformación social y cultural, poniendo en discusión los modelos de institucionales y tradicionales es de las instituciones educativas, ya que las nuevas tecnologías implican significativamente el acceso al conocimiento. Estas tecnologías de la información y la comunicación han provocado un cambio cultural y social en las formas tradicionales de comunicarnos entre los seres humanos y el canal para transmitir el conocimiento. Es así que la sociedad de la información se percibe como un desarrollo de un sistema educativo amplio y abierto que presenta notables potencialidades, pero también fuertes riesgos, porque hay que saber utilizar la tecnología. Ok, Y siendo así que la educación equilibra la balanza del orden y la justicia social, y la educación finalmente es una responsabilidad compartida. Era eso. ok, muchas gracias, compañera Brenda. Bueno, es cierto que ese también es un pensamiento romántico en el sentido de que queremos que haya un equilibrio social, de la balanza social. Justamente se intenta hacer eso en estos periodos, pero que también no es del todo fácil, ¿no? Tiene todo un proceso, sobre todo de venir de un periodo neoliberal. No quiere decir que este periodo no sea liberal también, eh, no sea capitalista, porque también es capitalista, pero hay más, se reparte más la riqueza del país. Pero bueno, esas son cuestiones históricas y son cuestiones también políticas que sería importante también en este sentido nosotros poderlas ver, ¿no? Desde el punto de vista, desde la historia, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en nuestros espacios, um, cómo es que nosotros hemos ido alcanzando, ¿no? Este avance cultural e intelectual, ¿no? Esta idea romántica de ser un país mejor. De hecho, Latinoamérica, en este sentido romántico, está viendo a México, no solo Latinoamérica, pero en este sentido de los pobres, ¿no? De, del proletariado, está viendo a México en la actualidad como un líder. México está obteniendo en todos los países un realce mundial. Aunque, bueno, existen otras noticias también que hablan lo contrario, ¿no? Por lo general, noticias de los y las poderosas, ¿no? Que no les interesa precisamente que haya un cambio real, porque si no, no se pueden hacer más ricos, ¿no? El rico no se puede hacer más rico, porque necesita gente que pues no tenga el conocimiento de lo que realmente le hace falta, ¿no? Es decir, que
que en estos tiempos los que están haciendo el cambio no es el presidente de la República, él solo es el medio. Los que hacen el cambio son los nuevos pensamientos, las nuevas generaciones, las nuevas personas que están estudiando y que tienen un cambio de mentalidad, que se vuelven románticos y románticas, ¿no? Y esos son los que hacen el cambio. Somos nosotros. Los que están arriba solamente, es decir, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, solamente son el instrumento para que puedan bajar, ¿no? Esta, digamos, este recurso, pero en realidad nosotros somos los que debemos de exigir esos cambios. Pero bueno, no sé si alguien más desea participar. Recuerde que me pueden enviar sus participaciones también en en audio. Adriana, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, 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 un poco bajito, pero sí te escuchamos. Ok. Bueno, sobre el tema 5.4, sobre el romanticismo, pues nos dice en la lectura que con el culto, pues que en ese vivir el cuerpo que se hizo ¿Mm? poniendo en uno que hoy en día la pandemia Bueno, creo que te perdemos un poquito, Adriana, como que, bueno, tu señal creo que no está del todo bien y como que se te pierde. No sé si tus compañeros te escuchan. Yo te alcanzo a escuchar un poco por, bueno, que tengo audífonos, pero bueno, si no, de todas maneras, si puedes, nos envías tu participación. Ya la tomé en cuenta en este sentido de que intentas hacer la participación vía virtual, pero sí creo que tienes algunos problemitas con tu conexión. Sí se va mucho, no sé si tus compañeros te escucharon algo. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias y una disculpa. Sabemos que no es porque tú lo desees hacer, sino porque, bueno, es la señal. Eduardo, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que también el compañero Eduardo tiene algunos inconvenientes. Le vamos a dejar aquí, ¿les parece? Espero que esta clase haya sido... bueno, adelante, compañera Alejandra. Sí, maestro, tengo un poquito de problema de conexión, espero me escuchen en tiempo real. Ok, adelante, adelante. Bueno, respecto al primer tema, creo yo que habla de parte de la sensibilidad al reconocer la vida, la naturaleza, disfrutar del día a día aplicada dentro y fuera de nosotros mismos, una filosofía ideal de nuestro entorno. Y creo que esta sensibilidad se ha perdido conforme han pasado los años, el tiempo, las generaciones.
nos lleva a un punto de que a veces, digo, dependiendo a lo que nos dediquemos o nuestro estilo de vida, implica y tiene mucho que ver respecto a eso, ¿no? Muchas personas ya se han vuelto mecánicas de su día a día de una manera monótona. Y creo que es la mayoría, ya pocos disfrutamos de esos amaneceres, de lo que ejercemos, nuestros trabajos, lo que estudiamos, la gente que nos rodea. Esta pandemia creo yo que ha venido a marcar la diferencia de probablemente en algunas ocasiones sensibilizarnos o estresarnos, ¿no? Y dentro de esto también se encuentra lo que es la tecnología, que para bien decía mi padre, el teléfono se hizo para cortar distancias de algún modo. Entonces, pues bueno, la tecnología el día de hoy todavía corta más esas distancias con las videollamadas, este tipo de videoconferencias, y aún así, si llegamos al punto de normalizarlas, volvemos a perder la sensibilidad. No, no creo que el ser humano pueda estancarse en una época digital o de romanticismo, como que llegar a un punto de equilibrio consciente de, de poder ejecutarlo. Y si esta tecnología y el romanticismo los unimos, y Diego, hablando en cuestión del romanticismo, eh, el amor a aprender, el amor a conocer, el amor a tratar a las personas, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas citas a ciegas y digitales hay? Digo, me han contado. Sí, es correcto. Entonces dices, ¿cómo es posible que encuentres el amor y cosas maravillosas a través de una pantalla? Pero también considero que es la evolución natural y espiritual de las personas. Yo estoy muy afecta a eso de que uno evoluciona, no por las generaciones, sino por lo aprendido, y tu espíritu trasciende, ¿no? Entonces tu espíritu tiene una memoria, a lo mejor me estoy desviando, pero esa es mi manera de sentir y ver estos dos temas que creo que van mucho de la mano, y, y pues sí, que nos lleva, a mí me encantaron, me transmitieron mucho, me dejaron muchas enseñanzas y la conciencia de aplicarlo en mi día a día, en el hoy, porque muchos hablamos, es que las generaciones futuras, perdón, generaciones vienen hablando desde que yo era niña. Claro. Esas generaciones decían, es que ustedes son el futuro, perdón, somos el ahora, el hoy, dejemos de pensar en el antes, en el mañana y enfocarnos en hoy, porque en el de hoy depende el mañana y del ayer dependió el hoy, ¿no? Sería mi participación, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. De hecho, hay una reflexión por ahí del presente, ¿no? Por eso se llama presente, porque todos los días son un presente, es un regalo, ¿no? Cuando alguien te da un regalo es un presente. Y como bien lo dices, coincido, todos los días son un presente. Que el meollo del asunto ahí, o digamos, es que es lo que vamos a hacer con ese regalo que se nos da. Todos los días, ¿qué hacemos con ese regalo que se nos da? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Nosotros cotidianizamos nuestros días. Es que el día de hoy es igual que el de ayer y fue igual que el de antier, ¿no? Y se dice que en la cotidianidad no existe aprendizaje porque, como bien lo dices, somos robots y lo mecanizamos y ya lo hacemos de manera mecánica. Sin embargo, sí podemos hacer cosas, ¿no? También dice su compañera, me estoy desviando. Bueno, no es que nos desviemos de los temas, sino que los temas nos dan para tocar muchas cosas. Y todo tiene que ver con lo que estamos haciendo, que es precisamente el aprendizaje de la educación. No seamos tan cuadrados, no seamos tan rectos, al menos nosotros que somos pedagogos, ¿no? Es cierto que con otros profesores, con otras profesoras, con otros compañeros, van a meterse en un cuadrito y sobre ahí
van a ir sobre lo que te enseñan o el plan y programas o los temas, etcétera. Pero nosotros podemos hacer mucho más con eso, ¿no? Podemos buscar más conocimiento. Entonces, pues bueno, muchas gracias, compañera Alejandra. Ahora sí, nos despedimos. Vamos a dar por terminada esta clase.